Juan Carlos Cortés, que es el actual presidente de Servir y alto responsable del Perú. Hemos querido que la segunda de las webinars de este año estuviera a cargo de una persona que es al mismo tiempo profesor universitario y al mismo tiempo alto responsable de las cuestiones del servicio público, del servicio civil, que es el que en este caso nos interesa a todos nosotros. Durante aproximadamente 60 minutos, Juan Carlos Cortés les va a informar a ustedes de los principales logros, de la génesis y de la experiencia de Servir, que constituye para todos nosotros en el CLAD un elemento muy positivo, una experiencia a imitar, una experiencia de la que no solo está orgulloso el gobierno del Perú, sino también todos y cada uno de los países del CLAD y esta Secretaría General en particular. De manera que les animo a que estén muy atentos. Después de estos pequeños problemas de carácter técnico que hemos tenido, espero que las numerosas personas que están en este momento registradas, de manera que les animo a que estén muy atentos, procedentes de numerosos países, en concreto de Andorra, de Angola, de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Cuba, de Ecuador, de El Salvador, de España, de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Panamá, de Paraguay, de Perú, obviamente, de Portugal, de la República Dominicana, de Uruguay y de Venezuela, además de varias personas, unas 10 personas que nos acompañan en la sala del CLAD. Espero que todos ustedes disfruten con esta webinar. Juan Carlos Cortés es presidente ejecutivo y consejero de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, de Perú, y representante alterno de Perú ante el Consejo Directivo del CLAD. Es al mismo tiempo, además, una de las personas que, representando al gobierno del Perú, ha estado presente en la mayoría de los eventos que el CLAD ha desarrollado en los últimos años. Y fue uno de los organizadores esenciales del último congreso del CLAD que se celebró hace pocos años en Lima. Juan Carlos Cortés es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a máster en Derecho Constitucional por la misma Casa de Estudios, y dentro de su trayectoria profesional destaca su labor como consejero de Servir desde noviembre del 2008, docente ordinario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Perú y presidente de la organización no gubernamental Ciudadanos al Día, socio del Estudio González y Asociados y miembro de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Igualmente docente de la Academia de la Magistratura y árbitro de la Cámara de Conciliación y Arbitraje del Perú. En adición, ha sido consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo y también de este Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. Así que con él os dejamos y cuando usted quiera, don Juan Carlos puede comenzar su intervención. Muchas gracias por haber accedido a la invitación del CLAD y espero a todos ustedes que disfruten de la conferencia y luego, como es habitual, cuando él haya terminado, podamos dirigir las preguntas correspondientes y participar todos en este importante evento. Juan Carlos, cuando quieras. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Acá desde Lima, Perú, saludándolos y esperando que podamos tener una conversación sobre un aspecto que para el Perú ha sido muy importante e interesante, en un proceso, yo llamaría difícil, de implementar una reforma en el servicio civil, que todavía estamos en tránsito hacia eso. Quiero agradecer especialmente a Francisco, como secretario general del CLAD, por haberme invitado a participar, y obviamente también a Nelson de Freitas por toda la colaboración que tiene hacia
el Perú y hacia nosotros. Creo que es importante dar una mirada a las reformas que estamos realizando en diversos países, aprender de ellas y poder efectivamente tratar de hacer mejor las cosas, sobre todo pensando en la lógica y en la finalidad que tiene una reforma como esta, que es la de principalmente servir mejor a los ciudadanos. En el caso mío, hemos tenido en los últimos años 11 o 12 jefes primeros ministros, y lo cual obviamente lo que significa esto es cómo hacer una reforma en un contexto político complicado y cómo hacer una reforma justamente cuando hay ciertas resistencias que podrían haber impedido nuevamente la reforma. Cosa que ya ha sucedido en el transcurso del país en los últimos 30 años. Entonces vamos a darles una conversación sobre este tema y podremos nosotros luego ver efectivamente cuál ha sido nuestros retos en los próximos, cuáles son nuestros retos en los próximos meses. Entonces, en primer lugar, yo quisiera plantearles el tema de los problemas que encontramos en el servicio civil peruano y que estábamos y que todavía no hemos podido resolver todos ellos. Entonces, el primer problema que hemos encontrado, digamos, y que estamos viviendo desde hace tiempo, tiene que ver con diferentes regímenes laborales que coexisten al interior de las entidades públicas. Tal es el problema que puede suceder que en una entidad, 3 personas trabajando lo mismo, haciendo lo mismo y sentadas una al lado de otra, pudieran estar en 3 regímenes distintos, en 3 regímenes generales distintos. Y que eso simplemente es el reflejo de lo que ha sucedido en los últimos años. El régimen de carrera pública que se instaló en los años 80 y que lamentablemente no tuvo una implementación adecuada, el régimen de la actividad privada que fue absorbido, cogido por el sector público y que es aplicable a ciertas entidades, y un régimen transitorio para solucionar un problema que era la de los servidores que estaban en una situación de básicamente como locadores de servicios y que posteriormente se les hizo un régimen transitorio especial. Entonces, vemos, creo que están ustedes viendo el primer cuadro, donde se establece justamente este tema de desorden. Pero además hay regímenes especiales planteados para regímenes como los médicos, como las enfermeras, como los profesores universitarios o los docentes de aula en educación básica. Entonces, esto era parte de los problemas que tenemos, y además un desorden en diferentes cosas, como por ejemplo en el pago de remuneraciones, por ejemplo en las normas que se emiten, por ejemplo en el tema vinculado a las capacidades, en lo que se resolvía en segunda instancia cuando había un conflicto entre el trabajador y la entidad. Por lo tanto, lo que se trata principalmente de hacer con una lógica distinta es entrar en una situación de orden. Porque el orden significa para nuestros países, y creo que para el Perú especialmente, significa la posibilidad de vivir sin un tema vinculado a la corrupción o vinculado a la inequidad, vinculado a la posibilidad de efectivamente no hacer las cosas adecuadamente para los ciudadanos. Si vamos a la segunda, al segundo slide, vemos las consecuencias graves que tienen ese desorden. No atraer ni se retiene talento. Por ejemplo, pónganse ustedes a pensar, hoy
en el Perú, al igual que está sucediendo en otros países, el efecto Odebrecht está haciendo que los jóvenes no quieran entrar a ser funcionarios públicos, servidores públicos. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está en juego es la propia reputación de la persona. Y eso me lleva a señalar, la gran mayoría de servidores públicos en el Perú son gente honesta, son gente que está pensando en el país, y esos pocos, tanto de la alta corrupción como de la pequeña corrupción, de alguna manera nos ha estigmatizado y nos ha colocado en una situación complicada de falta de confianza del ciudadano en el país. No podemos crecer sin planificación, y el desorden nos lleva justamente a esa situación en el cual ni siquiera establecemos las prioridades que tiene el Estado. No hay carrera pública, pensando que la carrera pública nos lleva a una situación en la cual la persona puede ejercer y lograr los objetivos personales e institucionales y nacionales a efectos de servir mejor a nuestros ciudadanos. También en la disparidad de compensaciones. No debería suceder que dos personas que realizan la misma labor en la misma entidad o en diferentes entidades tengan una situación tan dispar que no responda a temas objetivos como podría ser un tema de responsabilidad. No planteamos una homologación para todos los trabajadores, todos iguales, sino en función de criterios sumamente objetivos. Entonces, lo que está en juego también es el tema del servicio civil meritocrático. Y quizás, digamos, es una palabra que ha sido mal empleada o mal utilizada por algunos políticos. Lo importante de la meritocracia es que respeta algo esencial en todas nuestras constituciones que tiene que ver con el principio de igualdad de oportunidades, poder acceder a un puesto, poder ascender en un concurso que sea totalmente transparente, totalmente objetivo a efectos de lograr que exista una carrera que sirva al Estado. Como consecuencia del desorden, a lo que llevamos es a no prestar servicios de calidad a la ciudadanía. Es decir, este desorden nos lleva a una situación que lamentablemente todavía no estamos dando un servicio de calidad a la ciudadanía. Y eso es importante. Entonces, los objetivos de la reforma, que es el siguiente cuadro que tenemos, son los siguientes, ¿no? En primer lugar, lo que hemos señalado. El servicio civil tiene que ofrecer un servicio de calidad en la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo, para eso existimos. Y obviamente eso pasa porque el ciudadano confíe en el servidor público. Cuando logremos esa confianza, cuando logremos esa situación en la cual ambas personas, el servidor público y el ciudadano, hablen de una manera distinta, creo que vamos a tener una situación bastante distinta. En segundo lugar, profesionalizar el servicio civil. Estamos hablando básicamente del tema de la meritocracia, pero no estamos hablando de que todos los servidores públicos tengan profesiones determinadas o pasen por la universidad o tengan maestrías. Uno de los problemas principales que hemos tenido en el país ha sido que nos hemos dedicado a recolectar papeles. ¿Qué significa recolectar papeles? Significa recolectar títulos. No importaba si aprendíamos, no importaba si es que estábamos en una oferta educativa adecuada, sino lo que nos interesábamos únicamente era, y lo único que interesaba para efectos de los concursos era cuántos cursos, cuántas maestrías tenía, dónde había yo establecido digamos, los estudios. Cuando lo importante en esto, y acá viene un giro muy importante, no solo es los conocimientos, sino también las competencias. Y claro, hay que, en este tema, revisar el último documento emitido por el CLAT, aprobado además por los ministros,
donde se discute justamente ese tema referencialmente sobre el tema de las competencias en el servicio público. Creo que es muy importante, digamos, cómo lo acoplamos cada uno en nuestros países. Como hemos señalado varias veces en estos minutos que estamos conversando, la idea es terminar con el desorden, ¿no? Terminar el desorden en las contrataciones, remuneraciones, deberes y derechos. Y estamos clarísimos que terminar con el desorden también contribuye de una manera muy importante en limitar hechos de corrupción, en limitar a aquellos servidores, lamentablemente, que quieren hacer daño a nuestras propias instituciones. El desorden genera corrupción. El orden ayuda justamente a poder limitar seriamente, encapsular, como me gusta decir, a las personas que están en una situación de querer darse más que dar a los demás. Debemos también consolidar el sistema de gestión de personas del Estado. Y acá es interesante, no creo que sea el único país en el cual sucede esto, donde los jefes de instituciones públicas o los gerentes generales o presidentes de directorio de empresas privadas siempre dicen que lo mejor, lo más importante de sus entidades, de sus instituciones, son las personas. Sin embargo, olvidan consolidar justamente este sistema. Olvidan consolidar y empoderar a la persona que está y tiene a su cargo las jefaturas o las gerencias de talento, de gente, de recursos humanos. ¿Por qué? Porque a veces se les coloca, digamos, debajo del gerente de administración o se les establece una posición que no es la acorde para decir esta es una opción y una legítima opción de justamente empoderar a las personas. Entonces la idea es justamente consolidar el sistema y eso es lo que venimos trabajando hace algunos años. En lo que está en juego finalmente es generar una cultura distinta orientada al ciudadano. Ya no es únicamente pensar en cómo hacemos instrumentos, en cómo tratamos de darnos mejores beneficios, sino todo orientado al ciudadano. Si creamos un nuevo proceso, es para el ciudadano. Si generamos un tema de calidad, es pensado en el ciudadano, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, los objetivos de la reforma están claros. Sin embargo, es difícil pensar que esto no se va a hacer de la noche, en primer lugar, de la noche a la mañana, y en segundo lugar, que no va a tener ciertas observaciones, ciertas resistencias, y obviamente algunas situaciones, principalmente políticas, difíciles. ¿Hemos mejorado en el Perú? Sí, hemos mejorado. Creemos que una de las cosas importantes que nos ha servido para efectos de medirnos es esta evaluación que realiza el BID. En el año 2015, digamos, en 2011 salió la publicación, o el 2014 creo que salió la publicación, y luego nos estaban evaluando con el 2011, pedimos especialmente que nos evaluaran en el 2015, digamos ahí la consultora para estos efectos que fue Mercedes Jacobello, estuvo en Lima, nos evaluó y vimos que habíamos crecido. Sin embargo, no estamos contentos con esto. Obviamente hemos crecido en los últimos años de una manera importante. En el 2008 se crea Servir, en el 2010 se crea el Cuerpo de Gerentes Públicos, el 2013 se da la ley, el 2014 entra en vigencia de la Ley de Servicio Civil. Sin embargo, estamos en este momento todavía bastante preocupados porque 41 sobre 100, digamos, estaríamos todavía, como decimos nosotros, desaprobados. Entonces, obviamente, en cada uno de los aspectos en los cuales no hemos crecido, tenemos que hacer las cosas para justamente crecer. Y desde que fuimos evaluados, y desde antes en realidad, estamos avanzando en cada uno de los aspectos en los cuales no nos consideramos adecuados. Por ejemplo, hoy
se está discutiendo en el Congreso una reforma en materia de negociación colectiva en el servicio público. Es una discusión importante porque el Congreso aprobó una ley, fue observada por el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto alternativo, donde justamente se trate de resolver algunos de los problemas yendo en este proyecto hacia un modelo centralizado de negociación colectiva. Obviamente, para efectos de tratar de lograr tener una adecuada negociación colectiva donde efectivamente se promueva a los servidores y pueda haber un diálogo social mucho más importante. Entonces, hay cosas y avances que se vienen realizando. En la siguiente lámina queríamos presentarle a todos ustedes lo que es el proceso de tránsito al régimen del servicio civil. Cuando se estaba estudiando, nos demoramos un año en ver todas las experiencias, todo el año 2012, y nos abocamos principalmente a estudiar todo el mundo y aprender de todo el mundo. Nosotros pensamos que la reforma del servicio civil no únicamente podía ser una reforma del régimen laboral de los servidores públicos, sino que tenía que aportar algo más. Y por lo tanto planteamos que fueran dos tránsitos: el tránsito de la entidad y el tránsito de los servidores, con ciertos aspectos importantes que paso a señalar dentro de un momento. Y el tránsito de la entidad era justamente tratar de lograr ese orden que necesitamos. Entonces, vamos a ver muy brevemente lo que significa ese tránsito y que ha sido difícil y que ha sido complicado por un tema de capacidades, por un tema de las urgencias antes que ver esto, por un tema político, y un número muy importante de entidades en el Perú está justamente en ese tránsito. Entonces, en la etapa primera es una etapa más política, que participen aquellos que puedan tomar decisiones. La etapa 2 es lo que llamamos las fotografías. Y las fotografías porque lo peor que puede hacer un país es a veces autoengañarse. Y creo que muchos de nuestros países se autoengañan. Y en el Perú lo hemos hecho y lo seguimos haciendo de alguna manera. Entonces, el mapeo de puestos es una... la idea y el objetivo del mapeo de puestos es este instrumento para efectos de fotografiarnos qué es lo que está pasando en la realidad. Como saben, en muchos de los países que nos están escuchando, hay una situación donde tenemos o contratados temporales que hacen labores permanentes, o tenemos locadores de servicios llamados de diferentes maneras, que en principio no son servidores públicos, pero en realidad son servidores públicos. Entonces, el objetivo era tomar una fotografía de quiénes somos y qué estamos haciendo. Entonces, esto nos da luces para poder tomar cierto tipo de decisiones, para poder mejorar nuestras entidades. En segundo lugar, la segunda fotografía es de los procesos en cada una de las instituciones. Esta parte, digamos, es básicamente lo referido. Si podemos volver al slide anterior, sería ideal. La idea básicamente es cuáles son los macroprocesos, y además la idea es que la entidad acabe teniendo todos sus procesos, porque eso nos lleva tanto qué hacemos y quiénes hacemos y el proceso a un plan de mejoras, para efectos de justamente plan de mejoras pensados en los ciudadanos. La etapa tercera tiene que ver con la dotación necesaria para la entidad, el perfil de puestos, para efectos de lograr concursos transparentes y concursos en los cuales está establecido el perfil, y luego también el tema del CPE o cuadro de puestos de la entidad, que es una mezcla de perfiles de puestos más el dinero
que debería recibir cada servidor, la remuneración de cada servidor. Luego, acabado este tránsito de la entidad, pasamos a lo que es el tránsito de los servidores, que es por concurso. De los tres regímenes que decíamos generales, por un lado, la carrera administrativa, en segundo lugar, el régimen que hemos adoptado del sector privado, ambos pueden decidir concursar o pueden no concursar. Los transitorios sí tienen que, o los temporales sí tienen que concursar. Y la idea es que este concurso se haga en el menor tiempo posible, pero va a atender también a temas presupuestarios. El objetivo final es que busquemos a través de este tránsito un mayor orden y además una mayor equidad en las remuneraciones y también la posibilidad de hacer instituciones mejores. Estamos en este tránsito, es difícil, es muy complicado, en el sentido de hay resistencias, solamente en este momento hay 2 entidades que han pasado y están haciendo los concursos, hay varios ministerios en este momento que están ya en la parte final para pasar y comenzar sus concursos, y algo que, digamos, tenía que haberse hecho en un poco menos de tiempo, ha tomado más tiempo del debido por una serie de aspectos sobre los cuales vamos a pronunciarnos posteriormente. Porque nos sirve, sin lugar a dudas, para aprender y nos sirve para poder mejorar de repente nuestros propios procesos. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver algunas acciones generales sobre qué es la reforma. Y insistiría diciendo que la reforma de servicio civil no es una modernización, es una reforma concreta, porque lo que estamos cambiando son chips, lo que estamos cambiando son cultura, lo que estamos cambiando es manera de ver y visionar el Estado. Vamos a encontrar diversas acciones que estamos haciendo. En primer lugar, tenemos la profesionalización de los directivos. En esto tenemos la bolsa de gerentes públicos. Ya varios de ustedes habrán escuchado esta bolsa que nace el 2010, donde aprendimos mucho del sistema chileno, donde además el propio sistema chileno ha estado evolucionando y nosotros también tratando de evolucionar a través de diversos aspectos. Estos gerentes públicos que son asignados en las entidades que nos solicitan, porque no es obligatorio, sino es voluntario, son incorporados en entidades sobre la base de un concurso meritocrático y que además con ciertos perfiles teniendo en cuenta las competencias de los servidores. Hemos logrado cosas importantes, por ejemplo, en un gobierno regional, el de Ica, que es al sur de Lima, el mejorar radicalmente lo que son la atención, sobre todo en aspectos tan importantes como puede ser la salud, o la inversión pública, o la educación a través de diversos gerentes que han sido asignados en entidades vinculadas al tema educativo, etcétera, etcétera. La apuesta y el modelo peruano está pensado en los directivos públicos. No solamente los gerentes públicos, sino también todos los directivos públicos, y a eso va también nuestra oferta educativa a través de la Escuela Nacional de Administración Pública. La profesionalización de las oficinas de recursos humanos. En el Perú, hasta hace poco, lo que sucedía era que las oficinas de recursos humanos estaban destinadas básicamente para los servidores que causaban ciertas molestias a los jefes o se les daba únicamente importancia para hacer las planillas. Hoy estamos tratando y avanzando de una manera muy importante en todos los sistemas. Ver respecto a esto, ya digamos los trabajos que ha hecho Longo sobre esta materia, y obviamente es cada
uno de los subsistemas, desarrollarlo, digamos, al máximo para que sea efectivamente una oficina de recursos humanos y no algo en lo cual empoderada, que trabaje, profesional. Y a pesar de eso, vamos a ver después un cuadro difícil para nosotros, pero con toda la sinceridad lo vamos a mostrar porque tenemos algunos problemas bastante serios también en eso. El tránsito en el cual ya hemos hablado, la implementación de la gestión de rendimiento y la gestión de la capacitación, dos aspectos en los cuales hemos trabajado mucho en los últimos años y que están dando sus resultados en este momento. En esto hubo una resistencia muy fuerte, porque en los años 90 se habló de evaluación de desempeño y en realidad la evaluación de desempeño sirvió únicamente para despedir masivamente a trabajadores del sector público. Hoy la gestión de rendimiento es otra cosa, es algo sumamente profesional, vinculadas a las metas de cada trabajador y a las metas institucionales. Hoy hemos trabajado de manera paulatina, progresiva, lenta a veces, pero de una manera muy segura. Los pasos que se están dando en la gestión de rendimiento es realmente importante. Igual la gestión de la capacitación pensada en cerrar brechas, capacitación pensada en el tema de innovación, la gestión de la capacitación pensada en cómo logramos que nuestros servidores tengan un desarrollo mayor. De repente, posteriormente, con las preguntas y las conversaciones, podríamos ahondar en esto. Elaboración de políticas públicas en materia de servicio civil, la generación de data, tenemos que hacer mayor información, tenemos que generar mayor información. Por ejemplo, en el Perú, creo que el mismo problema sucede en otros países, tenemos más de 1.800 municipalidades, gobiernos locales. Algunos gobiernos locales que en realidad han sido generados por decisiones políticas muchas veces, pero en la cual gobiernos locales que no tienen servidores públicos o tienen un número muy pequeño de servidores públicos. O sea, más o menos de las 1.800 y tantas, la mitad tienen menos de 20 trabajadores. En esta lógica, a veces un poco de caudillos, de esta lógica caudillesca que existe en el país, y por lo tanto, los servicios que pueden dar son muy pocos. Pero no tenemos mucha generación de data con respecto a ellos. Y son, además, en un país tan diverso como es el país, el Perú, tenemos que tener más data. ¿Cuáles son las necesidades de nuestros ciudadanos? No es lo mismo, y aquellos que hayan visitado el país se habrán dado cuenta, no es lo mismo las necesidades de una persona que vive en la selva peruana, que lo más probable que hable otro idioma y no el castellano, o que su lengua materna en la sierra sea el quechua, no el español. Entonces, ¿cómo podemos nosotros hacer, y algo de eso vamos a hablar dentro de un momento, para justamente darles un mejor servicio? Todo esto tiene que ver con la gestión de la capacitación y la elaboración de data para eso. Estamos supervisando el cumplimiento normativo en materia de servicio civil, tratando obviamente de lograr mayor prevención. Estamos solucionando los conflictos entre los servidores civiles y entidades. Acá quien nos debería agradecer mucho es el Poder Judicial en realidad, porque hemos visto más o menos en 6 o 7 años 80.000 casos que se han generado entre conflictos individuales entre servidores públicos y entidades, y de los cuales han sido solo impugnados ante el Poder Judicial mediante el contencioso administrativo aproximadamente unas 6.000 causas, y en realidad con dos clientes muy grandes que son entidades públicas, Ministerio de Educación y Salud, una institución que ve la seguridad social. Entonces, creemos que esto ha servido mucho para efectos de lograr una situación de resolución de conflictos individuales de los servidores públicos de una manera importante. Además, tenemos la escuela, vamos a dar datos después de la escuela, que estamos además muy orgullosos de lo que hacemos en la escuela, porque en 5 años de labor
creemos que hemos generado una reputación bastante importante sobre la base de ciertos principios. Y es exigencia bastante alta, no cobrarle nada a los servidores públicos, trabajar con las propias entidades públicas para lograr algo mejor en el tema de capacitación. Y creemos que estamos haciendo algo importante, teniendo en cuenta que la capacitación es la llave maestra del cambio. Es justamente aquella llave maestra que nos abre una serie de aspectos que vence resistencias y que logra que podamos hacer un cambio efectivo en el país. Cursos tan importantes como el dilema ético, uno de los cursos que, bueno, ya es un tema de preferencia, pero un curso en el cual discutimos y lo que hacemos es que la persona reflexione sobre cuál es su dilema ético día a día, en casos concretos, llevados por personas especialmente capacitadas para eso y además, digamos, personas que están trabajando justamente desde la filosofía ese tema, o cursos vinculados a la atención al ciudadano, creo que son importantes, o los programas que hacemos para los directivos. Creemos que el servicio civil necesariamente tiene que estar aliado con la capacitación, porque esa es la llave maestra del cambio. Y además, atención especial a temas fundamentales, transversales, como el tema de género, la interculturalidad, la integridad, la innovación, sobre los cuales también, si tenemos tiempo, vamos a tratar de trabajarlos algo. Si vamos a la siguiente lámina, entramos justamente a estos temas fundamentales. Equidad de género. Si bien hay problemas importantes en nuestros países, y estamos muy preocupados en el Perú por la violencia irracional que hay contra la mujer, no comprendemos, no entendemos y quizás no estamos sabiendo cómo afrontar el tema de muertes absurdas, donde a nuestras mujeres las están golpeando o matando. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, desde el servicio civil también tenemos que tener esto presente. Y tenemos que resolver algunos problemas que nos están también golpeando en el servicio civil. Y eso tiene que ver con algunos temas y simplemente vamos a puntualizar algunos de ellos. Brecha salarial. No puede haber brecha salarial entre hombres y mujeres. Y lo que estamos tratando de ver es, efectivamente, en aquellos casos, en aquellas entidades donde hay esa brecha, es eliminarla. No debe existir. Entonces, es como entramos directamente a casos concretos y resolver ese tema. En segundo lugar, tiene que ver con número de servidores o acceso a cierto tipo de puestos. Es cierto que las estadísticas, como vamos a ver en un momentito, nos dicen que hay una paridad hombres-mujeres. Sin embargo, todavía estamos estigmatizados en ciertos tipos de profesiones o cierto tipo de puestos en los cuales principalmente hay mujeres. Enfermeras, como grupo muy importante, y docentes en primaria y en educación inicial. Entonces, son temas que tenemos que efectivamente ver, porque no podemos decir y no podemos quedar contentos diciendo, no, hay un número similar de hombres y mujeres en el Estado peruano. No, tenemos que ir y ver tema por tema, profesión por profesión, institución por institución, para efectos de resolver el tema en cada uno, ya no de manera general, ya no con una política general quizás, sino con políticas específicas institucionales. Acceso a directivos, creo que esto también le sucede a muchos de los países, tiene que ver con un número menor de directivas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las circunstancias?
es un tema de acceso. Por ejemplo, en el caso de los gerentes públicos, el mismo número, el mismo porcentaje que postula a ser gerente público es el mismo que luego es gerente público, alrededor del 28-29%. Eso tiene un problema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con una serie de aspectos, pero cómo desde el servicio civil también comenzamos a solucionar ese problema. Y un tema que sí es insoportable y que tenemos que luchar es el tema de hostilización sexual. No es permisible ningún tipo de hostilización sexual, no es permisible que en nuestros países, y estoy hablando en el caso de Perú, exista esto. En gestos, en dichos o en cualquier circunstancia. No puede haber hostilización sexual. Y eso tenemos que erradicarlo de raíz. Y para lo cual tenemos que, desde temas de campañas hasta temas vinculados a sanciones drásticas a aquellos que cometen este tipo de actos. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a encontrar algunos aspectos que estábamos hablando en ese momento, ¿no? En este caso hay un informe que estamos sacando el día 4 de marzo, vinculado, ya es un informe que sacamos todos los años, vinculado a mujer y servicio civil, en el cual damos una serie de información, alguna consistente en el tiempo, otra nueva, en la cual hablamos sobre cómo debemos de trabajar este tema sobre la base de datos. Y podemos ver, digamos, en ese dato, espero que estén pudiendo verlo todos, cómo, y el porcentaje en el caso de la participación de mujeres en el servicio civil según grupo ocupacional. Entonces, vemos, por ejemplo, ahí la línea que está referida a los funcionarios y directivos, estamos, como les decía, 20 y tantos %, digamos, como promedio, está subiendo, pero no lo suficiente. Lo que sucede en ciertas carreras profesionales, eso se explica principalmente por el tema de salud y enfermeras, no necesariamente médicos, sino enfermeras y los demás profesionales. Sí existe una mayor presencia femenina, por ejemplo, en la universidad, en las maestrías. Sin embargo, eso todavía no hay un correlato en lo que se refiere en la propia presencia. Tenemos que trabajar eso y tenemos que trabajar en temas vinculados al horario, vinculados en lo que son cargas, y obviamente esto pasa por un tema también de la sociedad. Los hombres tenemos que asumir, y sobre todo los servidores públicos, para dar el ejemplo, asumir nuestras responsabilidades en la conducción y en el trabajo familiar. Y me estoy refiriendo básicamente a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos. Eso tenemos que compartirlo de una manera distinta. No puede ser que la mujer tenga que dedicar más tiempo a la familia que los hombres. Ambos tenemos que dedicar el mismo tiempo. Y eso creemos que va a tener como resultado necesario el que vayamos a un tema de mayor equidad dentro del sector privado, pero también dentro del sector público. Y si vamos a la siguiente lámina para acabar este tema, es justamente lo que yo les decía hace un momento sobre el incremento, la participación de la mujer en grupos ocupacionales de profesionales y funcionarios públicos. Han subido, ha crecido, pero no es suficiente. Tenemos que hacer esfuerzos mayores desde el Perú, obviamente, para efectos de lograr eso. Ciertamente, el ejemplo siempre va a ser importante. Si vamos a la siguiente lámina, podríamos también trabajar un tema que nos parece importantísimo, que tiene que ver con la interculturalidad en un país que es eminentemente diverso, eminentemente intercultural. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que estamos trabajando? Uno es cambios
en la atención a los ciudadanos, tenemos que entender que tenemos que atenderlos de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus costumbres y de acuerdo también a su propia lengua. Entonces, este cuadro nos dice algo bastante grave. Si vemos, es un estudio que hemos hecho nosotros hace un par de años sobre justamente gobiernos locales. Y veamos en esta muestra que es representativa, personas que en los gobiernos locales hablan la lengua indígena u originaria de la zona. Entonces vamos a ver que el porcentaje es bien bajo. Entonces, obviamente, puede haber problemas de poder cumplir con las expectativas y las necesidades que tienen los servidores, perdón, los ciudadanos con respecto a los servidores públicos. Hay cosas obviamente mucho más graves, que pueden ser los temas de salud, pero tiene que ver con el tema de educación, tiene que ver obviamente con el tema de salud y con cualquier servicio. Entonces, la idea es cómo revertimos este tema o cómo realizamos acciones concretas para que aquella persona que desea hablar en su lengua originaria pueda hacerlo, pueda ser entendido y pueda ser atendido adecuadamente. Entonces, son temas, obviamente, que tenemos que trabajar. Y acá estamos, digamos, aprendiendo de otros países de una manera bastante importante a través de este intercambio en el centro del propio CLAT, ¿no? Digamos, el trabajo que hacemos, por ejemplo, por decir solo un ejemplo, con los compañeros bolivianos es importante. Si vamos a la siguiente lámina, otro tema fundamental es el tema de la promoción de la integridad. Y acá estamos pasando por un tema que me preocupa mucho y nos preocupa en servir mucho, que tiene que ver cuál es el enfoque que estamos dando. ¿Y cuál es el enfoque que está primando en nuestro país? ¿Es la lucha contra la corrupción o la promoción de la integridad? Y no los pongo como que sean excluyentes, sino pareciera ser que nos contentamos, y fíjense que de alguna manera nuestro país, digamos, es modelo, entre comillas, para diversos otros países. Es un país donde tenemos presidentes que han estado o están en la cárcel, candidatos o políticos que están en la cárcel, ya sea con sentenciados o están con prisiones preventivas, digamos, otro presidente que, digamos, está pedido por la justicia y está en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Si podemos sacar pecho de esto y decir que estamos orgullosos, o sea, estamos de repente orgullosos de nuestro sistema anticorrupción, pero no estamos orgullosos de eso. No es cuánto, el índice, el indicador no puede ser cuántos corruptos hemos metido en la cárcel, sino cuánta prevención hemos logrado. Porque además es más barata la prevención que el atacar a los corruptos. Creemos que el enfoque en ese momento es únicamente, no únicamente, estoy siendo exagerado, pero está puesto en la ciudadanía principalmente en cuántas personas vamos metiendo en la cárcel o cuántas personas son de alguna manera sancionadas por sus actos de corrupción, que tenemos que sancionarlos sin lugar a dudas. Hay que sancionarlos y sancionarlos drásticamente. Pero lo que tenemos que preocuparnos es justamente por aquellas personas que están luchando por la promoción de la integridad. Tenemos que ser íntegros en la administración pública. Tenemos que evitar, y como decíamos, tratar de encorsetar y de aislar a aquellas personas que entran en la administración pública para servirse del tema. Esto pasa necesariamente, no hay reforma que hagamos, no existe reforma que hagamos si es que no hacemos una promoción de la integridad. Por eso les hablaba hace un momento del dilema ético,
Porque en la cabeza de cada servidor público tiene que haber ese dilema ético y decir lo que estoy haciendo es correcto o eso que podría yo hacerlo no es correcto. De las cosas pequeñas a las cosas grandes. Y porque además hay que manejar redes, porque las redes de las mafias son más audaces, se acomoda muy fácilmente, en cambio aquellos que estamos no en las creando, tratando de crear redes de personas buenas, a veces no tenemos ni esa audacia, ni tampoco somos muy efectivos. Entonces, partir obviamente de la persona y su dilema ético. También estamos bastante orgullosos de los programas de integridad, que además a veces nacen de los propios servidores para hacer y discutir esto con mayor, digamos, énfasis y tenerlo presente. Todos los cursos de la escuela tienen que tener algún componente de dilema ético de integridad. Y finalmente lo que estamos tratando, muy difícil, pero tratando de hacer es generar esa cultura de integridad. Importan en este caso los casos que vemos favorables, las buenas prácticas existentes, etcétera, etcétera. Parte de esto también, obviamente, está relacionado con el tema de equidad y equidad de género. En los próximos días también estamos sacando publicando en la web un trabajo que hemos trabajado con una institución que se llama Equales, sobre justamente buenas prácticas en materias de equidad de género y trabajando también temas de integridad. Hay una publicación pendiente que tenemos y es cómo desde cada una de las gerencias de Servir y desde cada una de las actividades que hace Servir está presente el tema de integridad o estamos pensando el tema de integridad. Como se me acaba el tiempo, quisiera pasar a la siguiente lámina, en la cual hablamos de la innovación. Acá, digamos, aprendemos mucho de lo que viene discutiéndose en cada uno de sus países. Innovación en el sector público, podemos ser innovadores, podemos trabajar mejor la gestión del conocimiento. Yo les pediría que vean un video que tenemos en Servir TV, vinculado a la que, por cosas del destino, hoy es la ministra de Salud del Perú. Zulema Thomas, la doctora Zulema Thomas, tenía a su cargo, antes de ser ministra, un hospital que es el Hospital del Niño de San Borja, que es un distrito de Lima, en el cual atiende a niños en situaciones muy complicadas, quemados, que tienen que hacerles trasplantes, con cáncer. Entonces, el nivel de innovación que tiene y ha tenido ese hospital, el grupo de ese hospital es favorable y es muy bueno. Entonces hay una entrevista que le hacemos sobre varias de sus prácticas, que algunas las hace Andrés Corrales, otras las he hecho yo, y les digo una sola para que vean la innovación, no únicamente en temas digitales, sino simplemente ponernos a pensar y a innovar. Los niños que vienen a ese hospital que está en Lima, vienen de todas partes del Perú y obviamente con costumbres distintas. Y la costumbre de la alimentación distinta. En el hospital se daba la misma comida a todos los niños que estaban en el hospital. El grupo, digamos, dirigido por la doctora Thomas, decidió innovar en esto y decidió hacer una innovación que para mí ha sido fundamental para entender la innovación. Y decidió simplemente comprar la comida, o sea, los productos que esos niños se alimentan en sus respectivas zonas. Lo que ha significado eso es el alta de los niños se redujo de una manera importantísima. O sea, se recuperaban mucho más rápido que con la alimentación anterior. Y eso ha servido para que más niños pudieran estar atendidos en ese hospital que es de primera categoría. Una innovación radical que solucionó vidas. Y creo que eso es lo que tenemos que pensar nosotros en el sector público.
hay muchos más casos que tratamos de evidenciarlos para efectos de aprender. La innovación es para servir mejor al ciudadano y esto lo prueba. Y otra cosa que tenemos que hacer, por lo menos en el sector, y que estamos tratando de hacer en el país, es la replicabilidad. No entendemos hasta ahora cómo podemos todavía no aprender de otros servidores públicos. Nos cuesta a veces aprender de otros servidores públicos. Y creo que parte de las cosas que estamos haciendo a través de la escuela o a través de los diferentes instrumentos que tenemos es justamente aprender. O sea, a veces siento que aprendemos más de servidores públicos de otros países que entre nosotros mismos. Y obviamente tenemos que romper justamente esa pared para lograr algo mucho mejor. Hay laboratorios de innovación, por ejemplo, en el caso de educación, hay mesas de innovación y capacitación, y finalmente lo que en este tema creo es que debemos pensar servidores a servidores. En eso está pensado, por ejemplo, lo que hacemos en Es Tiempo de Servir, en este programa que tratamos de sacar, digamos, periódicamente para aprender de otros servidores. Que además varios de las personas conocidas, entre ellos Paco ha estado, nuestro secretario general ha estado en dicho programa. En la siguiente, y ya terminando, tenemos que ver con la mejora de capacitaciones y la mejora de capacidades. Nivel no óptimo, sobre todo a nivel regional y municipal, cultura clientelar, le doy los cursos a quienes digamos, son mis amigos, alta rotación, vamos a ver un cuadro bastante negativo, yo diría, de rotación. Hay muchos incentivos para no actuar, falta de articulación intra y inter, falta de visión del Estado, y acá les estamos poniendo el cuadro. El cuadro de rotación anual, acabamos de sacar un informe sobre esto, ese de ahí. El cuadro anual general de jefas y jefas de recursos humanos y su rotación. O sea, es espeluznante. El año 2015, 90%, el año 2016, 85.3%, el año 2017, 95.3%, tiene que ver con el cambio de gobierno. El año 2018, 75%, y esto va a subir porque ha habido cambio de gobiernos regionales este año, el 1 de enero de este año. Entonces, esto es un problema y tenemos que resolverlo. Obviamente, la apuesta de la Ley de Servicio Civil trata de resolverlo, sin embargo, debemos apuntar a justamente, sobre la base de evidencia, verlo. Y quisiera terminar con las dos últimas, y podríamos pasar al siguiente que habla de mejora de capacidades. ¿Hay uno anterior? Antes de ese de ahí. ¿Hay uno anterior? ¿Otro? Ese de ahí. En mejora de capacidades, los diagnósticos nos han servido para efectos de sistemas administrativos y funcionales, nos han servido para que cada persona sepa cuáles son sus brechas y cómo resolverlas. Al igual que los análisis de competencias de directivos, saber cuáles son los problemas que tiene cada directivo en un ministerio. Por ejemplo, en este caso es el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Ambiente. La profesionalización de los directivos, la profesionalización, ya hemos señalado eso, y cómo aprendemos a hacer inclusive métrica. La labor de la escuela, pues si pasamos al siguiente cuadro, se resume en estos años en más o menos 84.000 participantes en todo el país. Si bien la escuela, que aquellos que la conocen, está ubicada físicamente en Lima, digamos, todas las semanas estamos en todas las partes del país. ¿Por qué? Porque creemos que es importante que el crecimiento sea global. Y vamos a la última que yo quisiera mencionarles, que es la de obstáculos y retos. Es clarísimo, y lo dicen
diversos autores, y creo que cada uno puede corroborarlo, no hay reforma que se pueda hacer sin voluntad política. El problema es cuando esta voluntad política va cambiando de ministro a ministro, de gobernador a gobernador y de presidente a presidente, ¿no? Y por eso es necesario una visión conjunta del país. Y eso es difícil. Y por lo tanto, parte de lo que nos toca y nos corresponde es ir creando esa voluntad política, a través de la llave maestra, de la capacitación, a través del trabajo conjunto con los servidores públicos, a través de una serie de generación de redes y comunidades para justamente lograr eso. Es importantísimo el poder establecer eso. Y eso lleva a esa visión conjunta, la visión conjunta del país. Creo que hoy día hemos logrado que esa visión conjunta parta necesariamente de que tenemos como desde el servicio civil tenemos que servir mejor a los ciudadanos. Ya no está en discusión eso. Ya no está en discusión que ese es el objetivo principal. Sí nos falta obviamente el lograrlo en los hechos concretos, pero no se discute, es parte de ir generando esta visión conjunta. Tenemos resistencias, sin lugar a dudas. Tenemos resistencia de servidores públicos, de organizaciones sindicales. Estamos muy acostumbrados a colocarnos en el status quo, de quedarnos en las áreas de confort, de creer que vamos a tener una pérdida de poder. Yo creo que hay que prepararse mucho y quizás una de las fallas que tuvimos nosotros fue no prepararnos lo suficiente en esta materia y quizás pensar que las únicas resistencias iban a ser de los servidores públicos y olvidarnos de los otros dos actores que estamos señalando ahí. De los propios funcionarios públicos, de los jefes. En la lógica de creemos que todavía nuestra gente es mejor que los que entran meritocráticamente. Y creo que podemos probar que los que ingresan meritocráticamente a la larga, pueden ser mejores que nuestro amigo que hizo la campaña o nuestro conocido. Entonces, por eso la necesidad de perfiles, inclusive para aquellos que están de confianza. Los agentes de corrupción, el desorden los alienta, el desorden les gusta. Por lo tanto, digamos, tenemos que ir a tratar de golpear justamente a esa resistencia. La alta rotación nos genera un problema y lo que tenemos que trabajar es cómo, a pesar de esa alta rotación, cómo bajamos esa alta rotación, pero a pesar de la rotación, cómo logramos que las metas sean institucionales y las metas de las personas que ingresen se inmersan rápidamente en eso. Y obviamente la transferencia de conocimiento y de competencias, ¿no? Obviamente la idea es cómo servidores ayudamos a otros servidores y creo que estas iniciativas, y aplaudo obviamente estas iniciativas que tiene el CLAT y nuestro secretario general y todos los funcionarios del CLAT, de justamente tratar de lograr que aprendamos unos de otros. Yo he aprendido mucho en cada evento que he ido del CLAT, aprendo mucho de las conversaciones que tengo con los miembros del CLAT y aprendo mucho con las conversaciones que tengo con los servidores y funcionarios peruanos. El día de ayer he estado en Chiclayo, una zona bastante complicada por su historia reciente de alcaldes realizando actos de corrupción, y tuve, digamos, un aprendizaje muy fuerte, por ejemplo, del presidente de la Corte Superior de esa localidad, donde pensando a través de la innovación de cómo hacer cosas nuevas, y creo que es lo que tenemos que hacer, aprender todos los días unos de otros. Y por eso espero que haya podido darles algún material para efectos de reflexionar. Esto es pura reflexión y es lo que tenemos que hacer más en cada uno de nuestros países. Y agradezco mucho la oportunidad otorgada por Paco
y por Nelson. Y dispuesto a contestar, creo que me he excedido de los 60 minutos que había dicho Paco. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu excelente exposición. Y como suele ser habitual, la primera pregunta la voy a hacer yo mismo. Después de este recorrido de todas las actividades de Servir, que efectivamente son un referente para los países miembros del CLAD, tanto por la actividad que hacéis en la Autoridad Nacional de Servir como también por las actividades de la escuela, yo te haría una doble pregunta. La primera pregunta es, con frecuencia en nuestros países nos encontramos con que ponemos en marcha programas, actividades, proyectos, incluso legislaciones muy avanzadas, muy modernas, muy tecnológicamente bien fundamentadas o innovadoras, pero a veces estas actividades, estas ideas, estos proyectos no llegan con claridad al ámbito que llamamos periférico, es decir, a las regiones. ¿Te has referido a alguna de las actividades que hacéis en Perú, también teniendo en cuenta las regiones, incluso de tus visitas o de tus actividades recientes? Me gustaría que dieras algún consejo al resto de los países para de qué manera vuestra experiencia señala también la necesidad de que cualquier proyecto que pongáis en marcha en el ámbito central inmediatamente lo trasladéis al ámbito periférico. Y la segunda pregunta o segunda reflexión se refiere también a que efectivamente la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú, a pesar de su juventud, viene desarrollando en muy buena medida actividades excelentes. Tan es así que en los encuentros que estamos realizando anualmente en el seno del CLAD, de las escuelas e institutos de administración pública, este año se va a celebrar en septiembre en la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú en Lima. Y en relación con ello, me gustaría señalar qué innovaciones podréis presentar en esta reunión que vamos a celebrar en Lima, o qué idea estáis forjando en tanto en cuanto os corresponderá de alguna manera la llevanza de esta nueva reunión, cuyas anteriores 5 han sido muy satisfactorias para todos los países. Bueno, sobre lo último, en realidad estamos, o sea, que va a ser una locura de todas maneras. Digamos, vamos a tratar de hacer algún experimento o algo que todavía no los tenemos totalmente definido. Digamos, el equipo de ANTE está en este momento trabajando las cosas, y la idea es incidir en los principios, ¿no? Los principios son cómo hacemos que lo que hemos dicho hace un momento, esta llave del cambio que es la capacitación y la formación pueda darse de mejor manera. Entonces, voy a reservarme, Paco, no contestarte, en realidad, porque, digamos, las sorpresas tienen que ser sorpresas, ¿no? Pero sí va a ser algo sumamente interesante en realidad, y tenemos que todavía terminar de afinarlo para efectos de justamente brindarles algo que les pueda satisfacer a todos. Y además el tema adicional que estamos pensando también es cómo trascendemos, ¿no? Yo diría, digamos, el CLAD se convierte y es en ese momento un referente sumamente importante. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es cómo no únicamente el CLAD es para nosotros, los que estamos más involucrados con el CLAD, digamos, sino cómo comienza a llegar a todos, a todo el país. Entonces, cada uno de los instrumentos que saque el CLAD, las reflexiones que tenga el CLAD, comiencen a llegar, digamos, a todo el país. En un país, además, centralista como el mío.
En cuanto a lo primero, creo que hay ciertas habilidades que uno va adquiriendo y aprendiendo, ¿no? La primera cosa que yo diría en esto y con esta reforma es la resiliencia. Yo, el 7 de marzo, cumplo 7 años en este puesto. El 6 de marzo cumplo 7 años en este puesto. Varias veces, como saben algunos, es demasiado público. En varias oportunidades he tratado de salir de la posición porque he creído que ya tenía que salir, sin embargo no he podido por varias razones. Y además, digamos, algunos de ustedes lo han vivido porque han vivido mis propias reflexiones internas sobre el tema. Pero lo que está sucediendo es, me pongo a pensar, me he puesto a pensar recientemente eso, pero soy el único funcionario del cargo que tengo que tiene ese número de años en los últimos tiempos. Y eso puede ser malo, de repente que esté yo, pero no es bueno que no haya otras personas que estén más o menos en el mismo nivel. Y eso tiene que ver con la alta rotación. Pero estos 7 años me han servido para varias cosas, ¿no? Lo primero es escuchar. O sea, yo creo que si no escuchamos a la región, si no escuchamos cuáles son las necesidades, es difícil hacer las cosas. Yo creo algo importante que sucede en esa institución, por ejemplo, es la relación privilegiada, diría yo, que tenemos con las organizaciones sindicales. Básicamente porque los escuchamos y conversamos con ellos. Y sabemos perfectamente que cuando tenemos que decir no, es no. Cuando tenemos que poner una posición de es posible, es posible. Y nos discutimos de una manera ardua, difícil, con el ímpetu que se me conoce, que pueden ser batallas campales, pero siempre, digamos, respetando y tratando de reconocer lo que la otra persona me está diciendo, tratando de pensar lo que la otra está pensando. Yo creo que es importantísimo el tema. La segunda tiene que ver con la investigación. Con la investigación, que estoy hablando de investigación académica únicamente, sí apoyándonos en la academia, pero sí en investigación en datos. A nosotros nos ha servido mucho hacer trabajo de campo fuera de Lima, fuera de este mundo tan cerrado que podría ser a veces Lima, con, digamos, casi la mitad de la población o el 40 y tantos % de la población del Perú, y escuchar qué pasa en otros sitios. Saber exactamente cuáles son las necesidades, cuáles son los perfiles de personas que necesitan, cuáles son el servidor público que necesita para poder realizarse. Y creo que eso nos lleva a tomar políticas distintas y mejores para todos. Entender la diversidad, entender la flexibilidad que tenemos que tener en otras circunstancias. Entonces, creo que sobre la base de datos, sobre la escucha, podemos hacer una lógica de atender mejor a nuestros propios servidores públicos. O sea, Servir no trabaja directamente con ciudadanos. Nuestro objetivo es lograr que los ciudadanos tengan un mejor servicio, pero no trabaja directamente. Nuestros ciudadanos son los propios servidores públicos. El solo hecho, y acá hay un tema que para nosotros fue fundamental, la escuela rompió con algo que creo que es importante. Tratamos, y quienes han conocido la escuela, no es un hotel 5 estrellas, no tenemos presupuestalmente la posibilidad, pero es un sitio acogedor y un sitio donde el servidor se siente bien. Sí, con mucha tecnología, es cierto, porque apostamos mucho en eso, pero el servidor público tiene que estar en un lugar y ser atendido como el mejor sitio que uno pueda tener. Porque creo que eso lo que hace es entender que la situación puede cambiar. Yo siempre digo una anécdota que me pasó con una funcionaria que me dijo que si estaba loco y si estábamos locos. Ella es una funcionaria de un régimen, digamos, nosotros llamamos el 276, que son de la carrera pública,
Cuando conversamos hace un par de años esto, ella tenía 57 años y vivía fuera de Lima. Y nos decía si estamos locos, porque cómo era posible que nosotros la convocáramos a un curso, teniendo ya 57 años y pronta la jubilación, que fuera mujer, además fuera de Lima, y que le diéramos un curso gratis, y además le exigiéramos como al más, y que seamos muy exigentes. ¿Y por qué? No nos entendía por qué estábamos haciendo esa locura. Y eso lo que nos lleva a decir es que lo único que tenemos que hacer es respetar a nuestros servidores públicos en todos los aspectos y sin ningún tipo de distinción. Creo que esto es, el respeto es quizás la principal fórmula que hay. Es entenderlos, escucharlos y respetarlos. Un poco larga, pero espero que haya sido contundente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Te habla Nelson de Freitas. Te voy a colocar entonces, te voy a nombrar una serie de preguntas que han hecho desde la plataforma Zoom y desde Facebook. También invitamos a los participantes en sala del CLAT que si tienen alguna pregunta, nos señalen para levantarse y hacerla en el micrófono. Estas han sido unas preguntas como pidiendo una serie de números puntuales. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los 3 principales problemas en la implementación que han tenido de la ley, desde la implementación, desde la aprobación de la Ley de Servicio Civil? Las 3 principales problemas. ¿Y cuáles son los 3 principales pilares sobre los que se asienta el servicio civil? Nombrar solamente los 3. Te hago estas primeras 2 preguntas y luego te hago las siguientes. Yo diría que los 3 principales problemas han sido, en primer lugar, en ocasiones, la falta de apoyo político para poder implementarlo. La segunda, la resistencia de algunos actores, no únicamente servidores públicos, también muchos jefes, pensando en que principalmente sus gente de confianza es mejor que aquellos que entran meritocráticamente. Y la tercera, el tercer tema, yo diría, es esta lógica casi humana de la resistencia al cambio. Yo diría que han sido los 3 principales problemas que quizás hemos tenido. En cuanto a los pilares que creo que son los que se basa, es primero la visión de que tenemos que dar un servicio mejor al ciudadano. Y eso nos conduce a todos los objetivos. Sabemos que el objetivo es ese. La segunda cosa es el tema de desarrollo de capacidades. Y por eso miles de acciones que hacemos justamente para desarrollar a la persona. Y la tercera, el tercer tema importantísimo de la reforma es el cambio cultural basado en un tema de integridad y de equidad. Yo creo que son los 3 pilares. No son las leyes, son el cambio cultural que cada uno de nosotros tiene que hacer en nuestra propia cabeza y en nuestra propia entidad. A continuación te vamos a poner 2 preguntas en sala que se encuentra en la Secretaría General del CLAT. La van a hacer en sala y yo te lo voy a repetir a ti directamente y a todos los espectadores por Zoom y Facebook. Adelante. Dos cosas que creo que son importantes. La primera, ¿cómo formamos los servidores si no trabajamos con los servidos? ¿No? Pareciera que la formación es integral y que se requiere conocer y formar, porque no solamente hay corrupción en los servidores, sino en los servidos, ¿no? ¿Cómo se hace esa integración? Tal vez los objetivos del desarrollo sostenible pudieran ayudar en eso. Y la segunda, ¿cómo lograr que los cambios
permanezca, ya que como dijo usted en la primera pregunta, hemos tratado de hacer una cosa primero, otra cosa después, a través de la empresa privada, a través del servidor público, o sea, de los servicios públicos, pero parece que los cambios se producen algo muy bueno, pero luego se evaporan, ¿no? ¿Pudiste escuchar a Juan Carlos? No, no pude. Vale, son dos preguntas que realizan aquí. Uno, ¿cómo formar servidores públicos si no se trabaja con los servidos? ¿Cómo lograr esa integración? ¿Será con los objetivos de desarrollo sostenible? Y dos, ¿cómo lograr que los cambios sean sostenibles, permanezcan en el tiempo? Lograr esa política de Estado que tú nombraste, más allá de las políticas puntuales, de las voluntades políticas de los gobiernos. Bueno, lo primero es que no consideramos que la capacitación puede hacerse independientemente de los problemas que vivimos a diario. O sea, por ejemplo, una de las cosas que tratamos de hacer en la escuela, y en realidad en toda la asistencia técnica que podemos hacer en Servir, tiene que ver con los ciudadanos. O sea, ustedes han visto en el cuadro del tránsito, hablábamos de plan de mejoras. El plan de mejoras es hecho principalmente en aquellos procesos que tengan que ver con el ciudadano. Entonces, y para poder hacer eso, tenemos que escuchar al ciudadano. Uno de los cursos que hicimos sobre innovación en atención al ciudadano se hizo pensando y trabajando con el ciudadano justamente cuáles son las innovaciones que necesitaba el ciudadano. O sea, pensar en el ciudadano no significa, a ver qué piensa el ciudadano, sino qué es lo que el ciudadano nos dice que piensa, que es una cosa distinta. Los cursos que hacemos además también tienen muchas veces, la mayoría, tienen un trabajo final. Y el trabajo final tiene que ver con un cambio concreto en favor del ciudadano. O sea, digamos, pensar en una capacitación, en una formación, en un actuar sin considerar al ciudadano, no tiene una razón de ser. Tenemos que estar en permanente contacto con él. Obviamente tenemos que mejorar para esto una serie de cosas, como la rendición de cuentas, como la transparencia, como entrar a discutir cosas distintas con los ciudadanos. Pero no puede estar en la lógica del servicio civil actual que está pensando en el ciudadano no es que pueda estar ausente. Entonces, por eso, todo accionar tiene que estar pensando cualquier innovación en el ciudadano, cualquier cambio en el ciudadano. Entonces, por ahí vamos a tratar de trabajar. O sea, y es lo que estamos tratando de hacer. El tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad, por eso, nuestra idea no es cómo cambiamos leyes, cómo hacemos mejores leyes, es cómo cambiamos la cultura. Y cuando cambiemos y modifiquemos esa cultura, eso va a lograr un cambio importante. Hoy, por ejemplo, 5 años después, algún curso que sea mediocre en la escuela va a ser criticado, súper criticado. ¿Por qué? Porque hemos logrado una cultura de excelencia dentro de la escuela. Y el día que nos equivoquemos y hagamos un curso menor, nos van a golpear terriblemente. Si nuestra asistencia técnica es buena, el día que hagamos una asistencia técnica, digamos, menor, nos van a decir que estamos haciendo una asistencia técnica menor, porque lo que estamos logrando es generar una cultura en la cual aquellas personas que reciben la asistencia, el curso, nos van a decir, oye, ustedes están equivocados. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se genera es cultura. Entonces, y tenemos que tener clara, en cada acción que hacemos, tenemos que tener claro justamente esa generación de cultura. Gracias, Juan Carlos. Acá te tenemos la otra pregunta que te van a hacer. Recordamos a todos los que nos están escuchando, viendo, que
La conferencia, las preguntas están siendo grabadas. Se va a colocar de manera pública, de forma inmediata, sin editar, en el Facebook del CLAD al terminar la conferencia, y posteriormente se va a estar informando por correo electrónico y por las redes sociales del CLAD cuando tengamos el video, la grabación editada, junto con la presentación que usó el conferencista y otros documentos de apoyo. A continuación, entonces, te pongo la persona que te va a hacer la próxima pregunta. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Alexandra Baiz y vengo en representación de la Asamblea Nacional de mi país. Por lo tanto, yo creo que un comentario que me causó mucho impacto que hizo fue el hecho de que, si bien como funcionarios públicos buscamos alternativas de funcionarios internacionales en vez de nuestros propios funcionarios, quería saber de qué manera podría propiciar, no sé si llamarle capacitación, pero por lo menos el acercamiento entre los funcionarios internamente, de manera que no pueda ser únicamente darle realce a nivel internacional, sino también internamente. Y por otro lado, cuando mencionó la diferencia que hay a nivel mundial o global con las mujeres y en cargos altos o en otras zonas en su mismo área, porque si bien es cierto, hay más mujeres que hombres en muchos países, quería saber cómo podría haber esa integración sin que sea una capacitación a ciudadanos, sino interna en una empresa o interna en un órgano público que podría dar de una manera estable y sin dar desigualdad a las mujeres. Gracias. Lo primero, con respecto a la lógica, es cómo aprendemos de todos los servidores públicos y cómo hacemos que cada servidor público pueda reflexionar sobre sus propias enseñanzas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué cosa hacemos? O sea, en primer lugar, en la escuela estamos intentando, hay 2 o 3 comunidades que están trabajando bien y queremos crear más comunidades donde el contacto entre ellos sea reflexivo, sea de aprendizaje. Entonces, son redes, ¿no? Finalmente son redes. Entonces, tenemos que poner mucho énfasis en eso, en que entendamos que debemos escuchar al vecino y que el vecino nos pueda efectivamente dar algo que nosotros podamos aprender. Digamos, es un poco la actitud que debemos de tener. Eso, en primer lugar, las comunidades, la propia capacitación no puede ser una capacitación en la cual tenemos un profesor que nos dice una materia, sino cómo incidimos en que personas que se conocen o no se conocen trabajan conjuntas para un proyecto conjunto. Entonces, por ejemplo, tuvimos un curso hace algún tiempo con el Ministerio de Inclusión Social. Y entonces, 2 personas que vivían en la misma, 2 directores generales, que vivían en la misma ciudad, uno de vivienda y otro de salud, ni se conocían ni trabajaban conjuntos. Un poco que se les obligó a hacer un trabajo conjunto vinculado al tema del agua, del tratamiento del agua, para evitar temas de anemia. El tema salió sensacional, y eso se puede replicar a otras personas. La tercera cosa es justamente esa, la palabra clave de la replicabilidad. Es cómo hacemos a través de videos, a través de otros mecanismos, de charlas, de conferencias, realizadas por servidores públicos para aprender de esos. Pero lo importante no es en eso qué bueno que fui, sino es el cómo lo hizo, cuáles son los problemas que tuvo, etcétera, etcétera. Acá hay un premio que se llama el Premio de Ciudadanos al Día, del premio a la gestión pública, que es un premio muy, muy querido, ya tiene 13 versiones, 13 años haciendo esto, viene el 14, la 14ª, donde lo que hay que aprender no es el galardonado, que además es una estatuilla, sino es
¿Cómo lo hizo? Entonces, por ejemplo, yo por eso les decía este ejemplo del hospital de Ica o de la actual ministra de Salud en el Hospital del Niño. Cosas que podemos hacer en otros lados. Y lo que tenemos que hacer de repente desde el servicio civil o de las organizaciones como Servir es cómo llevamos esa experiencia a otras experiencias. El día de ayer ha habido un evento sobre temas vinculados a gestión de rendimiento. Y eso llevamos a personas que habían, de instituciones que ya han hecho gestión de rendimiento, a otras que recién están empezando a hacer gestión de rendimiento, para que les digan cómo les sirvió, por qué les sirvió. Entonces, eso tiene una fuerza tremenda. Es trabajo minúsculo a veces, pero que tiene unos frutos realmente espectaculares, porque además es el boca a boca, es es así como el producto que va creciendo porque unos hablan bien de ese producto. Entonces, creo que hay mil maneras que hacerlo. Tenemos, por ejemplo, en Es Tiempo de Servir, tenemos otro producto que se llama 40 Voces, una persona que habla, 40 que están en el auditorio y eso se pone después en streaming. Tenemos otro que son las entrevistas. O sea, creo que hay que hacer múltiples cosas para efectos y darle la oportunidad no a los grandes, digamos, a las vacas sagradas, sino a personas que nos pueden enseñar con cosas muy pequeñas a hacer grandes cambios. Creo que los cambios se hacen a veces con cosas bastante pequeñas. En el segundo punto, referido al tema de equidad, yo creo que no hemos reflexionado lo suficiente y creo que no únicamente con leyes vamos a cambiar las cosas vinculadas. Por eso yo les decía, el tema de igualdad pasa necesariamente por cambio de actitudes, en este caso de los hombres, con respecto a el trabajo en la casa, de las responsabilidades familiares. Hombres y mujeres somos igualmente responsables en la casa. Es cierto que hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, pero hay cosas que efectivamente tenemos que hacer. Y tenemos que tener una equiparidad en las responsabilidades familiares. Yo creo que ese cambio, que es un cambio cultural, va a tener un efecto importante. Pero igual tenemos que hacerlo en el caso de las políticas institucionales. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con las responsabilidades frente a las obligaciones en el colegio de los hijos, frente a las obligaciones con respecto a los familiares enfermos, etcétera, etcétera. Ambos somos responsables. Y cuando entendamos eso, creo que puede haber un tema importante. Pero no es un cambio únicamente de que, digamos, vamos, entre comillas, solamente empoderar a mujeres. Yo lo que creo es un cambio de la sociedad en su conjunto. Y que entendamos que ambos tenemos que trabajar en un tema del principio de igualdad, que es un principio que no se toca mucho, pero que es importantísimo, ¿no? ¿Cómo hacemos y qué hacemos desde las cabezas de las instituciones hasta, digamos, absolutamente todos para evitar eso? Y eso pasa hoy día sí pasa por un tema de respeto. Y obviamente, como decíamos hace un momento, la eliminación absoluta de cualquier tipo de hostilización, de decir cosas que no se deben o inclusive de hacer cosas que están vedadas o comentarios que están vedadas. Entonces, no es un tema únicamente, no como mi cultura, podemos en una reunión de directivos decirle a la única mujer que hay que ella sirva el café, eso no es permisible. Tiene que haber un respeto y igualdad, inclusive en cosas muy pequeñas. Tocar por el factor tiempo las últimas preguntas, pero no se preocupen a los espectadores porque vamos a estar reuniendo todas las preguntas que nos han comentado y se los vamos a estar trasladando posteriormente a Juan Carlos. Él en su tiempo libre lo va a estar respondiendo. O vamos a pasarles también los datos de contactos de Juan Carlos Cortés para que también establezcan esa conversación directamente
con él. La próxima pregunta. Adelante. No solo en mi tiempo libre, sino esto es parte de mi trabajo. Muy bien. Desde la Secretaría de la Función Pública de México nos hacen la siguiente pregunta. ¿Cuál es en el marco de la profesionalización, cómo se aborda el tema de la integridad y se cuentan con indicadores que den cuenta del avance, de la promoción de la integridad en el marco de la profesionalización? Esa es la primera pregunta. La segunda, realizan cómo podemos medir el avance del servicio civil en Perú más allá del estudio o de la medición que realiza el BID, que sea de una manera transparente, que todos lo conozcan y comparable con otros países. 3, ya va relacionada a porcentajes. Desde Costa Rica, Guatemala, preguntan cuál es el porcentaje de puestos políticos o de confianza y el porcentaje de los de carrera en Perú. ¿Qué porcentajes de empleados públicos han sido capacitados por la ENAP de Perú? ¿Y cómo opera la capacitación allí en Perú? Es decir, ¿qué temas imparte la ENAP y qué temas se les deja a las unidades de capacitación de los entes públicos? Esas son todas las preguntas por ahora. Perfecto. Con respecto a lo primero del tema de profesionalización e integridad, la apuesta es para que en todos los actos que tengamos sea visible en qué estamos colaborando o trabajando en el tema de integridad. Por ejemplo, en el tema de selección de personal, voy a dar unos ejemplos simplemente, pero todo está pensado desde ahí también. En el tema de selección de personal, no solamente es que la selección sea transparente, es muy importante la selección que sea transparente y meritocrática. Entonces, ¿cuáles son los indicadores ahí? Es, por ejemplo, si tenemos un veedor, si tenemos que la información fue otorgada adecuadamente, si tenemos la posibilidad de que todos pudieron acceder a postular, si el veedor hace observaciones en el transcurso y podemos efectivamente hacer los cambios necesarios, si no estamos discriminando a nadie en la propia selección. O sea, todos son pequeños indicadores o checklists a veces en las cuales tenemos que ver si efectivamente estamos haciendo una selección adecuada. Tenemos que trabajar algo que estamos trabajando en este momento, no todavía de manera general, porque estamos en los pilotos, cómo capacitamos a las personas que hacen la conversación final, el examen final, digamos, de la conversación en la cual se va a escoger a la persona, que hagan preguntas sobre temas de integridad adecuadas. O sea, por ejemplo, no debe decirse qué haría en ese supuesto, sino sobre la base de lo que ha trabajado la persona anteriormente. O no puede plantearse temas que a nosotros no nos gustan mucho, como por ejemplo el tema del polígrafo, sino cómo nos volvemos especialistas en poder hacer una adecuada selección. Esto es únicamente en selección. Entonces, todo tiene que ver con el tema de integridad. Si vamos a un tema de capacitación, igual, digamos, como en la malla, en parte del curso, tiene que haber algo de integridad. Cómo los profesores están pensando algunos casos en función de integridad. Cómo algunas de las reflexiones que tienen que hacerse tienen que ver con integridad. Entonces, y no en la general, no el código de ética, sino cosas concretas. ¿Qué se haría en ese supuesto? ¿Qué se trabaja en ese supuesto? Casos de la vida real. ¿Cómo evitar? Y luego viene toda la cantidad de temas que estamos trabajando en integridad. Desde el tema de declaración de intereses hasta tener mapeado claramente cuáles son los riesgos de integridad. Por ejemplo, aquel jefe de una institución que no sabe cuáles son los
potenciales problemas o los riesgos de integridad, digamos, no debería ser el jefe. O sea, en servir, digamos, sé perfectamente que los problemas podrían presentarse, uno, en adquisiciones, y dos, en tema de todo lo que es selección de personal. O la selección de gerentes públicos, que además se ha hecho un paraguas tal para que no haya ningún tipo de injerencia de nadie, ni mía, digamos, en esa elección. Entonces, yo creo que los indicadores no van a ser números, sino van a ser indicadores de calidad de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que es algo muy importante y podríamos hacer recorrido de cada una de las cosas para ver dónde está el tema de calidad. Luego, en el tema de las diferentes mecanismos, o sea, obviamente he puesto uno, que es el EBIT, porque es conocido por todos nosotros y son diversos países, pero obviamente hay diferentes registros e indicadores que tenemos que crear en el propio país, que no necesariamente van a ser comparados con otros países, sino las experiencias nos sirven para efectos de poder hacer algún tipo de comparaciones. Por ejemplo, digamos, en el caso de directivos públicos, nos comparamos mucho o vemos qué está pasando en los diferentes países. Qué es lo que ha avanzado últimamente, por ejemplo, Chile, con respecto con su última reforma del año, hace 2 años, qué es lo que ha pasado, o qué es lo que está pasando con ellos en esta selección que le han dado al cuerpo de ellos en educación, está funcionando, está funcionando, porque además no es únicamente nuestra acción la que debe funcionar, sino si es que funcionó, si es que lo que hicimos funcionó en mejor del ciudadano. Entonces, por ejemplo, para los propios ciudadanos, el diagnóstico de conocimientos que hacemos nosotros, y vamos a hacer 13 en este año, nos sirve para compararlo con los años anteriores, cómo estábamos y cómo estamos ahora. Y así en otro tipo de cosas. Hay ciertos indicadores que se van teniendo. Luego, en el tema, y obviamente cualquier aporte en esto siempre es bienvenido. La otra tiene que ver con el tema del porcentaje. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que sucede en la realidad. Y en la realidad suceden 2 cosas, y primero digo lo que dice la ley. La ley dice, y además en la ley de servicio civil se está diciendo más claramente el tema, es que solamente el 5% de los que trabajan en la entidad pueden ser, en cualquiera de los niveles, puede ser cargo de confianza. Es decir, podría yo venir con mi chofer, podría venir con un directivo público o podría venir con alguna persona que se encargue de otra situación, otra función. Y lo que es importante es también un porcentaje que hay en el caso de los directivos públicos, donde del 100% solamente pueden ser de confianza el 20%. Es decir, si tengo 10 directivos, solamente podrían ser 2. Hacia eso estamos caminando. Ahora, la realidad en este momento, porque no se está implementando todavía en muchas entidades el servicio civil, a pesar que también hay un porcentaje, pasan 2 cosas que tenemos que digamos, trabajar más para que se elimine. La primera tiene que ver con un número mayor a veces de confianza. Hay en este momento algunas cosas que se están haciendo para efectos de evitar eso, no de una manera totalmente generalizada porque es casi imposible. Y la segunda, que tiene que ver con que algunos de los concursos, o varios de los concursos, son no adecuadamente hechos. Entonces, también hay una situación que estamos trabajando en eso para ver eso. Pero tenemos que romper con el tema de la realidad como está en este momento y que se respeten lo que se ha establecido en la legislativa. Nosotros no vemos, y no es un tema de únicamente qué cosa ha hecho la Escuela Nacional de Administración Pública. Eso es parte del todo el tejido de capacitación. Nosotros lo que creemos es, lo que tenemos que hacer es, la oferta de capacitación tiene que mejorar. La demanda de capacitación tiene que mejorar
y la mirada posterior, es decir, cuáles fueron los efectos de la capacitación, tiene que mejorar en el puesto de trabajo. Esas son las mediciones. La escuela hace bastante en esto, y hemos hablado de la escuela porque está en Servir. Pero en el país existen varias escuelas o programas que son sumamente interesantes y todos tienen una funcionalidad en eso. El programa de las reguladoras, por ejemplo, que captan jóvenes talentos que vienen de universidades en sus materias, o la Escuela Nacional de Control, o la escuela del INEI, etcétera, etcétera. Hay muchas escuelas o programas que se hacen, y la idea es cómo compartimos entre todos estas metodologías, profesores, etcétera, etcétera. Pero además, la institución puede planificar adecuadamente, y para eso hay un instrumento que se llama el PDP, ¿no? Que hay todavía resistencias en hacerlo, porque la planificación nos lleva a dos cosas: a una ejecución mejor, y además en un adecuado uso de dinero de las capacitaciones. No es perfecto todavía, pero estamos caminando hacia eso. Entonces, es como planificamos una adecuada en función de justamente las brechas que tiene cada trabajador o lo que queremos hacer. En la escuela lo que tratamos de hacer es algunas cosas novedosas que luego se repliquen, y estamos tratando de replicarla ahora, o que las repliquen otras instituciones, por ejemplo las universidades, y tenemos un proyecto de trabajo con profesores de universidades públicas, o que determinadas instituciones luego lo hagan de manera, digamos, distinta. Y siempre mejorando. O lo que estamos haciendo es captando lo que hace la cooperación en capacitaciones para luego nosotros replicarla, y obviamente con instrumentos abiertos para todo el mundo para que esto se pueda trabajar. También a través de las actividades complementarias que hacemos en la escuela, como puede ser la propia biblioteca virtual que tenemos, que tiene algunas cosas sumamente interesantes. Entonces, la idea es no que nos sintamos que somos los que hacemos capacitación, sino cómo el país mejora en la oferta de capacitación, en la exigencia que hacemos, y obviamente cómo eso se refleja en los mejores servicios que damos a los ciudadanos. Gracias, Juan Carlos, por toda tu intervención. Ya tenemos que terminar. Y al terminar se me ocurre una vieja frase de Goethe que decía: viéndote a ti con el entusiasmo con el que hablas, que el entusiasmo no es algo que se pueda conservar durante mucho tiempo en salmuera, y no es exactamente lo que estáis haciendo ahí en Servir, porque estáis de alguna manera fomentando, haciendo, realizando, poniendo recursos y poniendo sobre todo mucha dedicación tuya, de todos tus colaboradores, y que además, como acabas de demostrar en esta importante webinar, pues ha sido seguida en muchos países por muchos centenares de personas, y en consecuencia esperemos que buena parte de las buenas ideas, de los buenos proyectos y de las buenas experiencias que habéis tenido, que tenéis y que seguiréis teniendo en Servir, puedan ser aprovechados por todos, o por al menos una gran parte de los países, de los 23 países que somos ya miembros del CLAD. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu contribución, y a todos les esperamos en la siguiente webinar. Muchas gracias.